Hola, muy buenos días. Mi nombre es Marianela de Emilio. Vamos a una nueva columna de agro. Bueno, el panorama geopolítico sigue complicado después de haber arrancado la semana con esta sensación de distensión entre Estados Unidos e Irán porque habían aflojado los ataques, reanudado negociaciones y demás, hubo toma de ganancias, el petróleo bajó debajo de $80 en Texas, debajo de 90 en Brent. Bueno, todo parecía como encaminarse entre el lunes y martes, y ya el martes a la tarde se empezó a complicar, reanudaron las hostilidades en Medio Oriente, un ataque sorpresa de Irán que reaviva las alarmas y vuelven las subas a los energéticos por temor a interrupciones graves en el suministro a través del estrecho de Hormuz. Hay posibles daños en instalaciones saudíes por ataques con drones iraníes. Bueno, Irán rechazó una propuesta de control compartido del estrecho de Hormuz y se volvió intransigente en ese asunto, y bueno, esto ya complica mucho porque es como que directamente pone en foja cero las negociaciones. Así que a ver qué pasa con esto, pero de momento hay un bajo nivel de tráfico de petroleros en Hormuz y en Mar Rojo, y también se prevé que la OPEP suspenda nuevos aumentos de producción a partir de octubre. Esto obviamente que revierte el optimismo que había por la desescalada y vuelve el centro de atención a este conflicto, ¿no? Cuando vamos a soja, bueno, cerró en alza. En Chicago hubo toma de ganancias entre lunes y principios del martes. Ahora vuelve a la suba. Por otro lado, también el USDA anuncia desmejora de los cultivos estadounidenses, que con los calores y falta de lluvias tenemos una baja de 3 puntos porcentuales en los cultivos que están en bien y excelentes, ¿sí? Estaban la semana pasada en 66%, ahora 63% de la soja está en estado bueno excelente. El año pasado igual tiempo estaba en un 70% en bueno excelente. Todo esto se va siguiendo, sobre todo ahora que está en floración el 80% de la soja y en formación de vaina el 47% de la soja estadounidense. Así que muy muy importante seguirlo de cerca. Los pronósticos de lluvia hablan de lluvias los próximos días, pero el cinturón sojero maicero estadounidense está complicado. Por otro lado, se espera que China reactive las compras sus compras se siguen de cerca todo lo que pasa en el panorama geopolítico. Vamos a estar siguiendo de cerca la evolución de las exportaciones de harina de soja en Brasil. Están cada vez más competitivos en esto y están avanzando en las exportaciones de harina. Recordemos que logísticamente son más competitivos que nosotros y esto nos puede hacer retroceder, así que importante seguir de cerca esto. Con este panorama, los disponibles se encuentran cerca de $337, 505.000 pesos, es lo que se ha estado negociando en el mercado físico. El MAT Barrofex 507.000, 338, muy parecido, y el FAS teórico en $330, un poquito por debajo. Para agosto, el FAS teórico está en $343 y la industria muestra $335, una capacidad menor de pago de la industria que la exportación. Esto también empieza a hacer un poquito de ruido. Para el año que viene, los futuros en $337,5 mayo, 343 julio, y el junio del FAS teórico en 338. Muy parecidos los valores de la capacidad teórica y los precios del mercado a término. Podemos decir que después de la toma de ganancias que dio lugar el lunes y martes, hay que seguir poniendo precios y coberturas flexibles para no quedar a merced de una guerra. Veamos que un día hacen una declaración de paz y los precios se derrumban, y al otro día vuelven los ataques y los precios vuelven al alza. Realmente hay que acotar riesgo-precio porque también el físico avanza, los cultivos avanzan, y aunque están complicados, los volúmenes van a estar. No hay por ahora proyecciones de recorte de volumen de soja, tanto para la estadounidense como para lo que se espera en Brasil y Argentina, a pesar de los riesgos climáticos que hay por delante. Veamos que el disponible por encima de 340, tratar de avanzar en poner precio ahí. Noviembre cerca de 350 también son precios interesantes. Podemos avanzar con liquidaciones hasta un 50% de la cosecha. Recordemos que estamos en un 30, realmente tenemos que avanzar estos precios hasta un 50. Recordemos que la capacidad de la industria es algo inferior, así que las presiones están y más vale ir convalidando, ir bajando el volumen de mercadería expuesto a riesgo de bajas. Tenemos opciones a noviembre que pueden llegar a ayudarnos a hacer palancas.
put en $336 a $2,5 de prima, o armar un put sintético con el futuro a 3,48 y comprar un call de $352 a $6,5 de prima. Puede también lanzarse un call a un precio más arriba, poniendo techo en 376 y sumando, bajando un poco el costo de prima al put sintético. Así que estrategias hay para hacer, dar flexibilidad, pero no dejar de tomar estos precios que son muy buenos. Para la 26-27, en mayo en 337.5 es un muy buen precio para poder avanzar hacia un 10% de la cosecha. Hay muy poco soja de la nueva cosecha con precio. Pueden haber problemas climáticos que lleguen los precios por encima de $350, pero de no existir ese impacto del clima, la presión de cosecha local puede derrumbar los precios. Así que ir poniendo presión 10% de la mercadería es excelente a estos valores. Pocas opciones, están muy lejos de los futuros y caras, así que más vale ir cerrando precio, como digo, a una proporción. Cuando vamos a maíz, en Chicago también al alza. Los cultivos estadounidenses también bajaron de condición en maíz, se redujo de 67 a 63% del maíz estadounidense en condición buena excelente. El año pasado igual fecha estaba en 73%. El maíz está en etapa de polinización en un 78% de los cultivos y grano lechoso en un 25%. Aunque se esperan lluvias que alivien a los cultivos, está en un momento de alto riesgo. Así que esto deja en tensión, y a esto se suma que la Unión Europea sigue complicada con olas de calor. Estuvimos viendo incendios, muchas complicaciones en Europa, y esto hace que se aumente la necesidad que va a tener Europa de comprar maíz de afuera. Recordemos que tiene una industria porcina muy fuerte y necesitan de mucho maíz. Esto, con el agravamiento de la situación del Mar Negro, que vuelve a Ucrania, digamos, vulnerable para exportar, siendo Ucrania el principal proveedor de maíz de la Unión Europea, sigue complicando el panorama. No ha mejorado nada respecto a la semana pasada, sino que siguen habiendo noticias de ataques a los puertos tanto de Rusia como de Ucrania. En Brasil, la CONAB relevó el avance de cosecha de maíz safrinha sobre 58% del área, y en Argentina sobre 67%. Nosotros estamos acumulando 44 millones de toneladas, no faltan 20 millones de toneladas todavía para levantar. Los precios pizarra están en 278.000, 280.000 pesos, rondan los 189, 186 dólares. Son precios que todavía no son muy interesantes para tomar, sobre todo viendo el panorama internacional que muestra desde lo geopolítico y desde lo climático fortaleza alcista. Así que liquidar debajo de 190 creemos que no vale la pena. Un diciembre de 196, bueno, me permite un poquito más de valor, pero a esto le deberíamos estar sumando algún call de $200 a 3,8 de prima, o comprar un put para quedar abierto a subas. Hay mucho todavía por levantar, está demorada la cosecha local, así que el corto plazo nos muestra posibilidades de suba a pesar de estar con esta presión de cosecha tardía de Argentina y de Brasil. Para el año que viene, abril 2027 en 193 es un buen precio para cubrir, aunque sea un 10% de la cosecha temprana, y julio en casi 190 nos podría llegar a sumar algo de valor para poder cubrir. Tenemos algún call en $196 que me puede sumar flexibilidad alcista con un put sintético en caso de que Mato Grosso se complique climáticamente y hayan recortes productivos por aquella zona para lo que es maíz tardío. Avanzamos con trigo. Bueno, cerró con altibajos en los mercados estadounidenses. Estamos en plena cosecha de invierno en el hemisferio norte, y los ataques de la zona de Mar Negro y Medio Oriente siguen dando más razones alcistas que bajistas para lo que es trigo. Las hostilidades entre Rusia y Ucrania derivaron ya en ataques directos a buques comerciales, así que esto eleva el costo de fletes para los barcos que se atrevan a ingresar por esa zona de conflicto, y hace que ya hayan ajustes de menores exportaciones de parte de Rusia, que podría estar ya recortando entre un 4 y 5% en las exportaciones que tenía previstas. Recordemos que de Rusia y Ucrania sale un tercio de las exportaciones de trigo. Por otro lado, hay una débil demanda de Egipto y Turquía porque han tenido muy buenas cosechas, y por otro lado la Unión Europea está exportando a un ritmo 60% inferior al del año pasado. Así que el trigo está complicado, y la situación geopolítica, si se revierte, bueno, puede llegar a causar una fuerte baja en trigo,
pero por ahora está en tensión alcista y nosotros lo estamos recibiendo. Por otro lado, el 81% del trigo de invierno estadounidense ya está levantado y en Brasil casi el 2% del trigo también está levantado. Argentina ya sembró el 98% del trigo y por ahora está en condiciones excelentes, así que estamos teniendo muy buen trigo para esta cosecha y nos tiene que hacer pensar en cerrar precios futuros. El precio del trigo disponible está en 305 mil pesos, $204 es lo que se ha estado negociando, y el FAS teórico en 209. El FAS teórico de la nueva cosecha está en $215. Cuando vemos el disponible por encima de $200, nos invita a convalidar, reducir volúmenes con riesgo a pérdidas de calidad, por costos de almacenamiento. La verdad, podemos ir liquidando la mercadería, aunque en el corto plazo puede mejorar un poco más el precio, pero no especular mucho más que eso. Ante una eventual resolución de los conflictos, los precios locales pueden llegar a sufrir una baja. Por otro lado, la nueva cosecha por encima de $220 realmente, aunque el físico no ofrece eso, pero en el mercado a término $220 para arriba, tenemos pocas opciones para dar flexibilidad, pero buen precio para cubrir hasta un 30% de la futura cosecha. Realmente cerrar costos a estos precios es lo recomendable. Cualquier duda o consulta quedamos a disposición. Que tengan muy buenos días.